Queremos evaluar las expresiones de valor absoluto dado. Primero tenemos el valor absoluto de h cuando h es igual a 51 negativo. El primer paso es realizar la sustitución. Al sustituir 51 negativo por h, lo que nos da el valor absoluto de 51 negativo. El valor absoluto de un número es la distancia de un número desde 0, y la distancia siempre es positiva. Mirando la recta numérica a continuación. 51 negativo está a la izquierda de 0. Y 51 negativo es 51 unidades de 0. Y por lo tanto, el valor absoluto de 51 negativo es 51. De nuevo, el valor absoluto siempre es positivo. Luego, tenemos el valor absoluto de d negativo cuando d es igual a 18. Negativo. Entonces, de nuevo, el primer paso es sustituir 18 negativo por d, que nos da el valor absoluto de negativo, y luego d es negativo 18. Simplificando dentro del valor absoluto, podemos leer esto como lo opuesto a negativo 18 o negativo 18, que se simplifica a positivo 18, dándonos el valor absoluto de positivo 18, que es igual a la distancia positiva 18 es de 0. Entonces, volviendo a la recta numérica, sabemos que 18 está a la derecha de 0, digamos aproximadamente aquí. Positivo 18 es 18 unidades de 0. Por eso el valor absoluto de 18 es 18. A continuación, tenemos el opuesto del valor absoluto de c negativo cuando c es igual a negativo 24. Comenzamos sustituyendo 24 negativo por c, lo que nos da el opuesto del valor absoluto de negativo y luego negativo 24. Simplificando dentro del valor absoluto, podemos leer esto como lo opuesto a negativo 24 o negativo 24, que simplifica el positivo 24 dentro del valor absoluto. Pero todavía tenemos un negativo fuera del valor absoluto. Entonces tenemos negativo o lo opuesto al valor absoluto de positivo 24. Y como 24 es 24 unidades de 0. El valor absoluto de 24 es 24, pero nuestra expresión es opuesta al valor absoluto de positivo 24. Y por lo tanto, esto es igual a negativo 24. El valor absoluto siempre es positivo, pero debido a que tenemos un valor negativo fuera del valor absoluto, el resultado es negativo. Y para la última expresión, tenemos el valor absoluto de x menos el valor absoluto de y cuando x es igual a 2 negativos e y es igual a 4 positivos. Realizar la sustitución nos da el valor absoluto de 2 negativos menos el valor absoluto de 4 positivos. Y como negativo 2 son 2 unidades de 0. Y 4 positivos son 4 unidades de 0. La expresión se simplifica a positivo 2 menos positivo 4, que es igual a negativo 2. Si es útil, podemos pensar en 2 menos 4 como 2 más 4 negativos, lo que resulta en 2 negativos. Espero que hayas encontrado esto útil.